Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Dios le bendiga grande y ricamente. Otra vez estamos en otra entrega de su programa Hombres de Verdad. Para el pastor Marcos Peña y un servidor, el pastor José Agüero, es un gozo, una alegría enorme saber de que tenemos ese grupo de hermanos y hermanas que están pendientes siempre a estas enseñanzas para que de una forma u otra pueda ser de ayuda a sus vidas. He encontrado, y pastor Marcos también ha encontrado a muchos hombres dando testimonio de cómo de una manera u otra las enseñanzas sistemáticas de Hombres de Verdad han ayudado, pero también hemos encontrado a muchas hermanas, muchísimas hermanas, que nos dicen que también están siempre conectadas con Hombres de Verdad. Y sabemos que todo el material que sale de Radio Eternidad es hecho por un equipo de hombres y mujeres dedicados a Dios para llegar al corazón del pueblo de Dios y llegar al corazón de cualquier parte del mundo con la gloriosa, bendita y poderosa palabra de Dios. No tenemos otros recursos aquí en Caminando con Dios, en este programa de Hombres de Verdad y en todo lo que es nuestro caminar, nuestro vivir con Dios. No tenemos otro recurso que no sea la palabra de Dios, que ese Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da el entendimiento de ella, y eso queremos hacer en este programa de Hombres de Verdad. En una ocasión tuvimos un tema que se llamaba cómo ser un buen esposo siendo pastor, y ahora queremos tratar el tema como siendo un buen padre siendo pastor. ¿Cómo ser un buen padre siendo pastor? ¿Cómo ser un buen padre siendo pastor? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Pudiera parecer, al presentar esto, de que son ocupaciones antagónicas, que son ocupaciones como que no armonizan una con la otra. Déjeme decirle que son unas relaciones de, como le llaman algunos, de codependencia, en el sentido de que de una depende la calidad de la otra. De manera que para nosotros, que también somos padres, el poder decirle a cada uno de ustedes, a los pastores, la importancia que debe ser el dedicar nuestras energías, nuestras vidas, nuestros recursos, nuestro tiempo y todo lo que vamos a mencionar aquí para ayudar a nuestros hijos es de suma importancia y es algo que debe ser prioritario en nuestra relación con Dios, que es lo número uno, luego nuestra relación con nuestra familia y luego nuestra relación ministerial. De manera que lo que queremos es que usted entienda que ser un buen padre va a beneficiar mucho nuestro ministerio. Y para aquellos que no son pastores, no piensen que este programa no es para ustedes. En la medida de que un hombre, un creyente, se dedica a sus hijos con todo su corazón, como ya hemos hablado, que se dedican a Dios y a su esposa, va a ser mejor en su ministerio en la iglesia, va a ser mejor en su trabajo secular, va a ser mejor en su salud emocional, mental y física. Usted no se imagina la cantidad de libros que se han escrito hablando de los beneficios de uno ser un buen padre para todo lo que tiene que ver con las demás áreas de nuestras vidas. Pero tenemos mucha base bíblica para eso y nos gustaría oír al pastor Marcos para que nos dé toda la base bíblica que tiene este tema, que nos ha de ayudar a entender de que ser un buen padre es algo que viene de Dios, el creador de la familia y también el creador del ministerio. Bueno, José, al escucharte, yo dije, bueno, diste un extremo y dejaste el otro afuera. Dijiste, ser un buen padre y ser pastor, algunos lo ven como antagónico. Eso es un extremo. Esos son los que son conscientes de las responsabilidades pastorales y piensan, no, si se es un buen pastor, no se puede ser un buen padre porque no hay el tiempo para eso. Ese es un extremo y es incorrecto. El otro extremo es pensar, no, por ese pastor, ese sabe más que nadie cómo relacionarse bien con los hijos. Es el otro extremo, que no surge de una manera automática. No. Hay que ser intencional. Así como mencionábamos en el programa anterior, la necesidad de ser intencionales en cultivar una relación estrecha con nuestras esposas, de igual manera debemos ser intencionales en el trabajo con nuestros hijos, ya que tenemos una gran responsabilidad. Y aunque
pudiéramos ir a los textos del Nuevo Testamento que nos hablan de nuestra responsabilidad como padres sobre los hijos, vamos más bien a dar esas por sentado y vamos a seguir trabajando sobre la base de 1 Timoteo 3 y Tito 1. En 1 Timoteo 3, versículo 4, dice que uno de los requisitos para cualquier hombre que quiera ser pastor es que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y luego en Tito, capítulo 1, versículo 6, dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En otras palabras, vemos de una manera muy clara en esta porción que es un requisito para poder ejercer el pastorado, que nuestros hijos están sujetos a nosotros, que son muchachos obedientes. Dicho de una manera dominicana, no sé si en otros países lo entenderán, pero aquí nosotros decimos que no anden de su cuenta. Exacto. O sea, que no anden como que no hay padres ahí. No, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, así como debemos de darle a nuestras esposas un lugar de prioridad, a nuestros hijos también. No es bueno que nosotros quitemos el pan de nuestros hijos para darlo a los hijos de los demás. Y así como nosotros tenemos la responsabilidad, José, de ser guías espirituales del rebaño que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, nosotros tenemos en nuestros hogares un rebaño más importante, porque nuestra esposa y nuestros hijos son nuestra responsabilidad principal, porque nuestra esposa y nuestros hijos son responsabilidad nuestra, porque es la responsabilidad de todo hombre. La iglesia es responsabilidad nuestra porque Dios nos ha llamado de manera especial a nosotros y no a otros a hacer esa labor. Pero como padres, nosotros tenemos la misma responsabilidad que cualquier otro padre. Y lamentablemente, José, tanto tú como yo conocemos muchos casos de pastores que los hijos son un desastre. Muchos casos de pastores que los hijos andan totalmente en rebeldía. Ahora, debemos reconocer que nosotros como cabeza del hogar somos los principales responsables. A veces el pastor piensa o dice, bueno, mi amor, yo estoy casado con una buena mujer y es una mujer que conoce al Señor. Amor, yo voy a dejar que seas tú que te encargues de los hijos y yo me encargo de la iglesia. Y así nos dividimos el trabajo. Bueno, eso suena bien, pero no es así que funciona delante de Dios. Una cosa es la división de las labores que hay que hacer, eso es una cosa, y otra muy diferente es la división de las responsabilidades. De hecho, hemos dicho muchas veces desde aquí que hay un principio administrativo que dice que la responsabilidad no se delega. Y la responsabilidad de nuestros hijos, de lo que ocurre en nuestro hogar, no es de nuestras esposas, es nuestra. Eso no significa que nuestras esposas no tengan incidencia. De hecho, en muchas ocasiones pasan más tiempo con ellos que nosotros. Y por lo tanto, a veces pueden influir mejor. Sin embargo, nosotros somos los responsables. No sé si tú sabes, José, que las estadísticas muestran que Dios ha creado al padre con una influencia mayor que la de la madre. Sí. Eso es algo totalmente contracultural. Oye, Marcos, perdóname. Anoche se me acercó una joven de la iglesia y me dijo, pastor, yo no estoy muy de acuerdo con algo que usted dijo hoy en el estudio bíblico. Y yo le dije, ¿y qué yo dije? Usted dice que es difícil que una persona pueda tener una buena formación si no tuvo su padre presente. Y mi mamá, dice ella, es una mujer así, estricta, y que nos ha criado tan bien a nosotros, y todo lo que yo soy se lo debo a mi mamá. Y yo le dije, sí, mi hija. Yo también, porque estaba hablando acerca de eso, yo le dije, y sí, yo hice referencia porque una gran parte de mi vida yo la viví con mi mamá sola. Pero déjame decirte algo. Dentro del diseño de Dios, el hombre es a la persona a quien Dios le ha autorizado a que dirija algunos aspectos de la vida de los hijos que no deben ser bajo ninguna circunstancia delegado en la esposa. Pueden ser que ambos lo hagan, pero no lo puede delegar totalmente en ella. Ahora, Dios en su providencia y en su gracia, cuando eso falta, no por culpa de la esposa,
yo creo que Dios se convierte en el padre de esos niños y los ayuda, pero le dije, y aún así, en el caso de Timoteo, que el apóstol Pablo habla tanto acerca de la influencia y la dirección que le dieron Loida y Eunice, Dios le puso a Timoteo, a un hombre, para que le modelara muchas cosas que su padre no pudo modelarle, y de una forma u otra, Pablo dice que es mi hijo. Entonces todos, y yo le digo, yo crecí un tiempo con mi papá, pero me hizo falta eso, y después Dios puso personas, hombres, pastores, que me ayudaron en muchos aspectos en los que yo he ayudado a mis hijos. O sea, yo he sido, para mis 3 hijos, el único papá y el único pastor que han tenido. De manera que, como todos están en la iglesia ahí, pues de una manera u otra he tenido que hacer la doble función con ellos. Y muchas veces, hijos se van de las iglesias de los padres, donde los papás son pastor, porque ellos ven una incongruencia entre lo que el pastor enseña a los padres con lo que el pastor vivía y enseñaba o vivía en la casa. Y se van. Yo conozco muchos que se han ido a otras iglesias. ¿Y por qué te fuiste? No, porque... Y dan muchísimas razones. Pero en su interior es que ven esa incongruencia. Claro. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros los pastores, esas incongruencias, que nosotros tenemos que hacer las cosas, debemos, como decíamos, no somos super personas, no somos super cristianos, pero yo entiendo que se nos demanda más que se le demanda a los padres que no son pastores en la iglesia. Marcos. De hecho, José, lo mismo que tú decías en el programa anterior con respecto a tu esposa, que tú siempre le decías, si tú me ves predicando algo que yo no practico en la iglesia, yo quiero que tú me lo digas. Yo creo que lo mismo debe hacerse con los hijos. Con los hijos. O sea, todo pastor que quiere impactar la vida de sus hijos, no hay ninguna razón de por qué no decirle a los hijos, mis hijos, si ustedes oyen del púlpito diciendo algo que yo no practico en la casa, no solamente siéntanse en el derecho de decírmelo, sino hasta en el deber. Porque lo que menos quisiera yo es enseñarles que el verdadero cristianismo es una religión hipócrita. Así es. Así que, y a todos nosotros nos puede pasar, José, porque todos nosotros tenemos puntos ciegos. Podemos estar hablando y pensando, no recuerdo ahora quién fue que en estos días alguien decía, mira, yo pensaba que yo era un esposo de tal y tal manera y un padre, y la familia le dijo, bueno, en estos momentos tú no estás siendo así. De verdad. A todos nosotros puede pasarnos. Pero Marcos, yo he analizado eso y lo he leído en algunos libros. Marcos, hay un problema cuando tú te sientas a preparar predicación. Cuando tú te sientas a preparar predicación, una vez que tú estás en el curso de la presentación, de la preparación de la predicación, como tú recuerdas que en el programa de las esposas fui confrontado con algo que iba a enseñar y que no estaba poniendo en práctica. Entonces yo creo que antes de nosotros poder llevar esa verdad a los hermanos, nosotros tenemos que pararnos y decirnos a nosotros mismos, esa verdad es una realidad en mi vida. Y puede ser que no lo sea, porque no somos perfectos. Pero si eso no es una realidad en tu vida, tú debes arrodillarte delante del Señor, pedirle perdón si ha sido por negligencia tuya, o decirle, Señor, gracias por enseñarme esto, ayúdame con tu gracia y tenerlo de una forma intencional. Esto yo lo voy a poner en práctica en mi vida, yo lo voy a hacer. Si atañe a tu esposa y tú vas y le dices, mi amor, yo voy a enseñar esto. ¿Qué tú piensas acerca de eso con respecto a mí como esposo? O si es con los hijos, tener la transparencia. Porque mira, Marcos, nosotros hemos enseñado mucho acerca aquí del altar familiar o el culto familiar, que el papá tiene que dirigir constantemente. No solamente los padres de los hermanos, sino nosotros los pastores, obviamente. Y en el aspecto secular, que tiene que ver con lo que es familia, terapia familiar, ese tipo de cosas, ellos no hablan del altar familiar, ellos hablan de hacer mesas redondas. Ellos dicen,
periódicamente haz una mesa redonda en la familia, donde ahí se traten todos los problemas y temas de la familia. Mis hijos, aquí estamos reunidos, dígame, mire, con toda tu mamá y yo no nos vamos a molestar, dígame si estamos haciendo algo malo, si tú, fulanito, no estás de acuerdo con algo de tu hermano. Aquí queremos sentarnos aquí a tratar estos temas para que nosotros podamos afinar muchas cosas. Sí, porque Juancito se pone mis tenis y no me pide permiso. Bueno, vamos a arreglar eso, es verdad. Mira, 2 cosas dicen ellos. Las 2 grandes leyes que gobiernan una familia son solidaridad y lealtad, dicen ellos. Me gusta mucho eso. Y ellos dicen, tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser solidarios, a que ellos compartan las cosas, pero también la lealtad de que eso es propiedad privada, aunque sea tu hermano. Claro. Eso es propiedad privada, claro, y que tiene que usar los canales correspondientes para tú poder hacerlo. Entonces, es bueno que también nosotros como pastores hagamos eso. Pues yo recuerdo una vez se me salieron las lágrimas, Marco, porque mi hijo me dijo, hay 2 cosas que no me gustan de ti. Y estamos hablando cuando eran pequeños, que es lo mejor que te lo digan cuando tienen 10 o 11 años. Porque cuando te lo dicen después de los 20 y tantos, ya no se puede hacer. Ya le ha hecho daño a ellos. Y es difícil ya recuperar eso. Y cuando él me dijo esas 2 cosas, yo comencé a llorar y le pedí perdón. Yo no sé si tú alguna vez le has pedido perdón a tus hijos, papá, el pastor, reverendo, doctor. Pero es bueno decirle, perdóname hijo, perdóname esposa. Y yo le pregunté, y eso yo lo sigo haciendo porque me dijo que era algo que yo hacía con ellos, o sea, y con mi esposa, algo que no le gustaba, no era nada pecaminoso. Uh-huh. Y él me dijo, ya tú no lo haces, y yo me sentí aliviado. Pero es bueno hacer ese encuentro. No estamos hablando del tema de la esposa, pero cuando aprovechas una ocasión y vete con tu esposa y dígale, vamos a analizar nuestro matrimonio. Vamos a hacer un análisis de nuestro matrimonio. ¿Cómo va? No vamos a atacarnos aquí. Ni tú me vas a atacar a mí, ni yo a ti. Vamos a hacer un análisis. Y vamos a sacar los aspectos negativos que hay en nuestro matrimonio antes de decir quién es el que tiene la culpa. Porque muchas veces eso es, sí, porque yo te he dicho a ti. No, entonces uno tiene que saber cómo dirigir eso. Decirle, no. Tú no me vas a decir a mí lo que yo tengo malo ni lo que tú tienes malo. No. ¿Qué cosas tenemos que hacer para mejorar nuestro matrimonio? ¿Qué cosas no están funcionando bien? Y yo solo los oriento cuando le hago esa dinámica. ¿Hay buena comunicación en nuestro matrimonio? Porque, Marcos, si no, se vuelve una guerra de tú y yo. Claro. ¿Hay buena comunicación? ¿La sexualidad está bien? ¿Las finanzas se está manejando bien en la familia? ¿La disciplina con los hijos se está manejando bien? Y entonces vamos a decir qué cosa tiene que contribuir cada uno. O sea, para hacerlo de una forma positiva, no de una manera negativa. Una manera, vamos a usar el término constructiva. Una manera constructiva. Yo creo que también tenemos que reunirnos, pastores, tenemos que reunirnos con nuestros hijos y preguntarles para poder nosotros identificar aspectos negativos que nosotros estamos haciendo con ellos. Tenemos algunas sugerencias más, algunos consejos más, algunas enseñanzas más en la Biblia. Por favor, quédese con nosotros. Ya regresamos con su programa Hombres de Verdad. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Regresamos con su programa Hombres de Verdad y en estos momentos estamos hablando acerca del tema cómo ser un buen padre siendo un pastor. Y eso obviamente se aplica a todos. Marcos, ¿qué tú tienes que decir con respecto a argumentar más con respecto a este tema? Bueno, mis hermanos, siendo nosotros los principales responsables sobre la instrucción de nuestros hijos y la instrucción aún espiritual, eso significa que debemos de ganar sus corazones.
una de las cosas que uno ve en el libro de Proverbios es como el proverbista decía, dame, hijo mío, tu corazón. Hijo mío, escúchame. Porque a veces nosotros pensamos que todo es una relación de autoridad. Yo soy papá, yo soy el papá y aquí hay que respetarme y esto hay que hacerlo. Sí, es verdad, pero al mismo tiempo es mucho mejor cuando tú ganas su corazón y les facilitas a ellos hacerlo de buena gana. ¿Tú sabes qué me llamó muchísimo la atención, José? Alguien muy conocido como es el pastor Paul Washer, en un momento determinado, no hace mucho tiempo, tuvo varios ataques, un ataque al corazón y tuvo varios episodios. 3 veces se le detuvo el corazón. Wow, y es un hombre joven. Sí. Relativamente. Y en su misericordia, Dios le permitió recuperarse. Ahora, él reflexiona lo siguiente. Después de eso, dice, ¿qué habría cambiado? ¿Qué debería cambiar ahora que Dios ha extendido mi vida? Lo primero es amor. Lamenté no haber amado más. No estoy escribiendo sobre el mero sentimentalismo o un amor equivocado que impide escuchar la verdad. Me refiero a un amor servil como el de Cristo, por mi familia, hermanos y hermanas en Cristo y el mundo incrédulo, incluso mis enemigos. En esta única cosa todos los mandamientos de Dios se cumplen. Sin embargo, es una tarea imposible aparte de una mente renovada en la palabra y llena del Espíritu Santo. Luego añade, ¿no es extraño? No me arrepiento de haber predicado muy poco en las calles o de haber pasado muy poco tiempo en mi estudio. Lamenté haber jugado muy pocos juegos de mesa con mi hija de 9 años, que le encantan los juegos de mesa. ¡Wow! A mí eso me encantó, José, me encantó. Porque un hombre como este, que uno conoce la pasión que tiene por la salvación de las almas y por los perdidos, dice, mira, analizando mi vida a la luz de la eternidad, dice, yo creo que yo debí dedicarle más tiempo a mi hija, porque si vamos a ganar sus corazones, tenemos que dedicarle tiempo. Pero al mismo tiempo también debemos de cuidar sus corazones, siendo prudentes acerca de las cosas que hablamos delante de ellos. Es muy típico en el hogar de un pastor que se ventilan cosas de la iglesia. Óyeme, el hermano fulano, tú sabes el problema que tiene ahora. Pero espérate, yo estoy seguro, José, que a ti te ha pasado que estás en un hogar pastoral y tú estás tenso porque tú quisieras decir, señores, pero los niños están ahí. Aquí están. Los hijos están ahí y hablan como si tal cosa. O en el carro, cuando vamos en el carro con ¡wow! Los hijos. Eso es terrible. Eso es envenenar el corazón de los hijos. Claro que sí, claro que sí. Eso es afectar a los hijos con problemas que ellos no están en capacidad de lidiar. Además, nosotros tenemos que cuidar la reputación de los hermanos. No de una manera incorrecta, pero sí tú no tienes por qué hablar mal, aunque sea verdad, de alguien. Marco, ni con mi esposa hago yo eso. Exactamente. Ni con mi esposa. No, porque no es correcto. Hay una ética pastoral. El que se acerca a ti como pastor a decir que está lidiando con tal o cual cosa o que tiene tal o cual problema en su casa, él no está esperando que tú se lo cuentes a tu esposa. No. Y mucho menos que se los cuente a los tus hijos. Ahora, ¿qué se espera de los hijos de los pastores? Cuando nosotros vemos el pasaje en Tito, eso nos arroja luz. Lo primero que dice es que debe tener hijos creyentes, y la palabra que se usa allí es un adjetivo verbal cuyo significado pasivo es digno de confianza, o como traduce la King James, fiel. En sentido activo es creer. Y aunque no es fácil determinar cuál es la traducción o el significado correcto, posiblemente lo que sigue lo explica. Dice que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La palabra disolución significa literalmente sin guardar nada y se refiere a despilfarro, libertinaje. Generalmente se usa asociada con borrachera. Rebeldía, la palabra que se usa allí, se asocia con fiestas paganas. Recuerda Efesios 5:18, no siempre hagáis con vino, en el cual hay disolución. Es la palabra así como de esa borrachera de fiestas paganas. Y rebeldía significa obstinación, negación a someterse a la autoridad, fuera de control, sin gobierno. ¿Por qué queremos ser específicos con esto? Porque hay algunos que dicen
que si tu hijo no es creyente te descalifica como pastor. Y nosotros no creemos eso porque nosotros creemos que la salvación es del Señor. Y hemos dicho en varias ocasiones que ningún padre puede convertir a sus hijos. Si fuera así, entonces empezáramos a preguntar, ok, ¿y desde qué edad? O sea, si tú tienes un hijo de 10 años y no es creyente, ¿te descalifica? O si tiene 15 o si tiene 20. Creemos que la idea más bien es de muchachos obedientes, fieles, que estén sujetos a sus padres. Yo creo, Marcos, también que de todo padre, incluyendo los hijos de los pastores, es una responsabilidad de nosotros orar y enseñar e instruir a nuestros hijos sobre la salvación. Cada padre tiene que debe ser el foco principal. Sí, el foco principal. Nosotros lo que debemos de querer son hijos creyentes, no buenos muchachos. Exactamente. Y yo me encuentro con padres que se conforman con que sus hijos sean buenos muchachos. Y muchos pastores pierden a sus hijos porque creen que porque nacieron y crecieron en las cosas del Señor, y que van a la iglesia y que disfrutan y aprendieron a tocar un instrumento y que están sirviendo al Señor, ya son salvos. Y realmente no es así. Cada padre tiene que ser el evangelista de su familia y el pastor Amén. más, de sentarse. Amén. Como dice la Biblia en el libro de Hebreos 11:7, dice que por la fe Noé salvó a su casa, salvó a su familia. Cuando vemos lo que pasó también con el carcelero de Filipo, ese hombre fue salvo en la cárcel y al otro día vino una orden de que despacharan a Pablo y a Silas. Él le pudo haber dicho, señores, gracias porque Dios usó este incidente del terremoto para que yo pudiera entender mi necesidad de salvación, y ahora que mandaron a soltarlo, lo suelto. Perdónenme si se me fue la mano con los azotes o lo que sea. Yo espero que Dios le bendiga y le use en su ministerio. Bye bye. No, él lo llevó a su casa. Él se lo llevó a su casa. Y allá dice la Biblia que creyó toda su familia. Exacto. Entonces, nosotros somos los responsables, más los pastores, de llevar el mensaje de salvación a nuestros hijos. Marcos, cuando mis hijos estaban en la adolescencia, que yo recuerdo que también fue un periodo muy decisivo en mi vida, en mi relación con el Señor, yo sabía que ellos en su niñez habían tomado su decisión para Cristo, como yo recuerdo como ahora, a los 6 años en la escuela dominical conmigo. Pero a los 17 yo fui confrontado con el Señor y tuve que ir a mi cuarto un día y arrodillarme y pedirle a Dios perdón. Me acerqué a mi mamá y le dije, yo creo que fue ahora que yo me convertí de verdad. Me dice ella, no, mi hijo, fue a los 6, yo recuerdo, y quizás ahora tú que andabas oyendo música que no era cristiana y estabas haciendo cositas así, ahora has decidido consagrarte al Señor. Yo me quedé con la duda, pero con la seguridad de que ya yo soy salvo. Exacto. Que ya yo había arreglado mi vida con el Señor y que de veras yo vi ese cambio de mi vida de los 16, 17 hasta el sol de hoy. Entonces yo me la acerqué en esas etapas a mis hijos, individualmente, y le pregunté, ¿tú tienes a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida? Sí, papi, yo lo recibí en tal fecha. Y si tú mueres hoy, ¿tú estás seguro que va al cielo? Sí, pero uno de ellos me dijo que tenía dudas. Así que yo me senté con ellos, con él, le expliqué, le hablé del Señor, le leí esos versículos. Después le dije que si él estaba consciente de lo que significaba la salvación y la obra de Cristo en la cruz del Calvario y el arrepentimiento, me dijo que sí. Le pregunté que si quería confesar a Cristo con su boca y pedírselo como se hace, aunque como dice la Biblia es con el corazón que se cree. Y eso es un debate que no nos vamos a meter, ¿verdad? Que no vamos a resolver ninguno de nosotros. Pero están las dos cosas. O sea, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Y entonces él oró y ese pastor ahora. Pero de una manera u otra, el papá, yo encuentro que debe ser responsable. El pastor tiene que sentarse con sus hijos pequeños. Si es que él comenzó su pastorado y después tuvo sus hijos. Porque si fue como hay muchos, ¿verdad? Que entran al pastorado y ya los hijos están grandes y tomaron decisiones en su vida. En ese aspecto es que yo creo, como bien tú decías,
de que no se puede exigir que todos sus hijos sean creyentes. Aunque obviamente yo entiendo que aunque no sean creyentes, no deben estar acusados de ese tipo de cosas. De disolución y de rebeldía. Yo recuerdo de un pastor que oí, un norteamericano, que había adoptado un niño, pero ese niño había estado 28 veces cuando creció. Se apartó de los caminos de Dios y él había estado 28 veces en la cárcel y ahora estaba esperando la pena capital. Y yo dentro de mí dije, ¿debería él enseñar sobre crianza de hijos? Porque, Marcos, o sea, yo creo que ahí entra, habría que analizar, pero sobre todo, enseñar sobre crianza, enseñar sobre formar hijos. Yo creo que ahí hubo algún tipo de fracaso, pienso yo, en la formación. Yo no sé tú, pero mi percepción. No, yo conozco casos. Pero tan fuerte así, Marcos. Yo conozco casos. Bueno, es que cuando un muchacho coge o una muchacha coge tras su propio corazón y conscientemente dice, y no voy a creer lo que me enseñaron, mira, es capaz de llegar donde sea. Yo conozco un papá que se ha fajado también. Ahí estoy de acuerdo contigo. Fajado, como decimos nosotros. Sí. Y el muchacho. No, eso es la inclinación de su corazón. Pero, wow. Por eso lo importante es, y yo creo que lo que descalifica a un pastor es tener bajo su techo y dejar que los hijos adultos sean desobedientes, disolutos, rebeldes, vidas desordenadas. Porque yo conozco casos que tienen hijos inconversos, pero los hijos mientras están en la casa se puede decir que son inconversos obedientes. Y conozco otros casos donde al crecer ya quieren, soy hombre, soy mujer. Entonces los padres dicen, bueno, mira, aquí bajo mi jurisdicción, no. En ese caso tú te independizas y ya yo no soy responsable de lo que tú hagas por allá. Exacto. Entonces, exacto. Ahora, por otro lado, y esto yo creo que es algo que no se trata mucho, José. Debemos tener mucho cuidado de, por ser pastores, no poner sobre nuestros hijos la carga de que deben de comportarse de tal o cual manera porque son hijos de pastores. Es un abuso. Eso es un abuso, eso es un abuso. El problema es que la congregación espera que sean ángeles encarnados. Hay que enseñarle a la congregación. Exactamente. Hay que decírselo. Exactamente. Hay que decírselo. Porque lo que se espera de nuestros hijos, siempre lo digo, es que sean obedientes, no que sean momias. Si van corriendo 5 niños en la escuela, en la iglesia, es donde el pastor que va a decirle, mire, su hijo está corriendo. Exacto. Ajá, ¿y qué tú quieres? No, pero... Exacto, o sea, de verdad, esperan como el hijo del pastor. No, ese mientras los otros corren, él está sentadito ahí en una silla. Y mientras los otros juegan, él no juega. Y si es un juego de dame tú, dame yo, no, él no, porque, o sea, es que tienen una imagen totalmente distorsionada. No y hay eso cosa ya, que lo aleje más del y eso Señor, ya es un problema. Exactamente, lo José. aleja de la iglesia. Eso ya es un problema, pero es un problema mayor cuando el pastor cae bajo esa presión. Sí. El pastor es el encargado de enseñar a la congregación qué debe esperar y qué no esperar. ¿Y qué debe de esperar de sus hijos? Lo mismo que los hijos de cualquier padre cristiano. O sea, hay padres que le dicen a sus hijos, eso es terrible, por favor, mi hijo, mira que los hermanos van a pensar. Sí, es que... no, los hermanos que piensen lo que ellos quieran, es delante de Dios. Y que la buena conducta no sea resultado de amenazas ni de apariencias, en lo que la buena conducta sea por la buena formación que papá le está dando a sus hijos. Exactamente. Que el pastor le está dando a sus hijos. Que cuando él le llame la atención por algo, no tome como parámetro la congregación, sino le diga, mi hijo, esto es lo que dice Dios en su palabra, eso es lo que tú tienes que hacer, y ya. Y también entender, manejar los errores de los hijos de una manera humana. Mi amor, yo te estoy enseñando esto y te estoy exigiendo este comportamiento, no porque yo sea pastor, sino porque yo soy creyente. Sí, y eso es lo que dice Dios. Porque hay pastores que le dicen, óyeme, no me avergüence delante de los hermanos. Eso los aleja y le pone una carga a ellos que ellos no están supuestos a llevar. Por el otro lado de la moneda, y también sé que tú tienes conocimiento de casos, óyeme, pastores con hijos rebeldes,
con conductas desordenadas y ellos lo quieren minimizar. Sí. O a veces tienen hijos inconversos que tienen una conducta desordenada y ellos dicen, ¿pero qué yo puedo hacer? Él es creyente, yo no le puedo demandar. No, tú sí le puedes demandar. Tu hijo puede ser inconverso, pero no me puede venir borracho a la casa. No. No, pero ¿qué tú quieres? Él es inconverso. Bueno, No. pero en esta casa eso no se permite. Ah, no, que él tiene una novia y que tú te enteras que se está acostando con ella. No, eso aquí no se permite. Pero que él es inconverso y eso es lo que los No, inconversos en esta hacen. casa No, en esta casa no. No, pero es que él no lo hace en la casa, él lo hace fuera. No, es que si yo tengo el conocimiento, otra cosa es que yo no voy a estar detrás de él como un detective, ¿entiendes? Para saber si lo está haciendo o no. Yo sí le voy a decir, esto es incorrecto y es pecaminoso. Yo sé que tú no has entregado tu vida al Señor, pero esto es pecaminoso. Y si yo me entero, entonces vamos a tener que tomar alguna solución. Mientras esté en la casa, ellos tienen que estar en sujeción, como dice la Biblia. Exacto. Y algo adicional, y con esto termino, porque ya el tiempo se nos ha ido, pero también es algo común. Debemos como pastores tener mucho cuidado con la falta de objetividad y el nepotismo. Yo sé que es una palabrita dominguera, que se usa más en los gobiernos, pero el nepotismo es tú colocar a tus seres cercanos en posiciones, no por su capacidad, sino por el simple hecho de ser familia. Y también estoy seguro, mira, no hemos hablado, yo lo estoy diciendo porque con la experiencia que él tiene, y esto es tan común que seguro que conoce casos. Hermanos, ¿qué más quisiéramos nosotros como pastores de que nuestros hijos sirvieran al Señor? ¡Wow! Pero eso es una cosa, y otra muy diferente es querer imponerlo en la iglesia cuando no tienen los dones o no tienen las capacidades, o quizás ni siquiera son cristianos, y gloria a Dios por eso, pero ni siquiera tienen un nivel espiritual suficiente para tú colocarlo. El hecho de que sea hijo tuyo no es lo que lo capacita para ser profesor de escuela dominical, o líder de jóvenes, o diácono, o director de los himnos. O que tú lo pongas en el colegio como profesor si él nunca ha estudiado educación. Exactamente. No se puede. No, porque es hijo tuyo. No. Entonces, mis hermanos, debemos ser objetivos con nuestros hijos. Debemos de ser, nosotros somos que mejor lo debemos conocer. Y no justificar ninguna inconducta tampoco. En lo absoluto, en lo absoluto. Ahora, cuidado con el otro extremo, porque tanto daño hace colocarlos en posiciones a las que no están llamados, a las que no están capacitados por ser hijos nuestros, como no ponerle limitaciones. Porque son hijos nuestros. Porque son hijos nuestros. Yo no quiero que los hermanos piensen, no, espérate. Que los hermanos digan. Si tú tienes un hijo tuyo, y es el caso tuyo, tu hijo es pastor. Y ahora está en una nueva obra, gloria a Dios por eso, pero estuvo mucho tiempo pastoreando junto contigo. Sí. Entonces, él no pastoreó junto contigo porque era hijo tuyo. Bueno, él manifestó anhelo por el ministerio. Gloria a Dios, nosotros conocemos muchísimos casos de generaciones de pastores. El bisabuelo, el abuelo, el nieto, el hijo. Sí. Y gloria a Dios por eso. Pero tenemos que tener cuidado con poner o impedir el servicio de nuestros hijos por relaciones familiares. A este nivel, las relaciones familiares no importan. ¿Te puedo hacer una pregunta, Marcos? Sí. ¿Se puede ser un buen padre siendo pastor? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. No es que se puede, es Se que debe. se debe. Se debe. Es lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros y es en lo que nosotros tenemos que emplear tiempo. Yo sé que tú, igual que yo, no creemos en tiempo de calidad. Nosotros creemos en emplear tiempo. Y la Biblia habla a tiempo y fuera de tiempo. No, pastor, eso lo dice en Timoteo de otras cosas. No. En Deuteronomio capítulo 6. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando comas, cuando andes por el camino, en todo momento. En todo momento. La crianza eficaz, la crianza efectiva. 24/7. 24/7, en todo momento. Después que yo pasaba el día, después que habíamos hecho el altar familiar, Marcos, después que yo le instruía, que los corregía, que los disciplinaba, que los añoñaba, que los acariciaba, que no podíamos ver un programa juntos o íbamos a ver un juego de béisbol juntos. Después de todo eso, que ya yo terminaba y ellos se acostaban, yo me despertaba muchas veces, Marcos, a las 3 de la madrugada y me metía en el cuarto de mis hijos, arrodillado, clamándole a Dios por ellos mientras ellos dormían. Esto es un asunto de 24 horas. Ellos están durmiendo. ¿Y tú qué estás haciendo? Orando por ellos, que el Señor los salve, que el Señor los haga hombres y mujeres de Él. Exacto. Y se nos ha ido el tiempo, pero
eran 2 varones y dormían en un cuarto y estaba la hija en otro cuarto. Y yo abría la puerta muy sigilosamente y me arrodillaba y le clamaba a Dios arrodillado: Señor, mira a este por su nombre, a esta por su nombre, y así. Y después iba al cuarto de mi hija y Señor, yo te pido por ella, y así le oraba. Y yo recuerdo que un día mi hija me dijo: ¿tú crees que yo no me doy cuenta cuando tú vas a orar por mí en el cuarto? Y yo le dije: sí, mi hija. Gloria a Dios por eso. Y todavía, Marcos, 3 veces al día yo me arrodillo a orar, y las 3 veces al día yo oro por mis hijos. Porque este asunto de ser un buen padre tiene que ser mejor que ser un buen pastor. Amén, amén. Esperamos que el Señor les ayude y les dé el gozo de ver a sus hijos andando en la verdad. Gracias por estar con nosotros y sintonizar su programa. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.